Bienvenidos a la presentación de DeviceSense. Mi nombre es Juan Manuel Gallardo. En este video les vamos a mostrar el trabajo que realizamos para la cátedra de proyecto final con el cual nos recibimos en noviembre del año pasado. Si bien los roles de cada miembro del equipo fueron compartidos, los dividimos así en función de lo que aportó cada uno en mayor medida. Edu fue el desarrollador principal, prácticamente todo el código fue escrito y testeado por él. Yo ocupé un rol de análisis funcional que tiene más que ver con las integraciones de las distintas tecnologías que utilizamos para la aplicación, y Pablo y Mati fueron los analistas de proyecto que investigaron las alternativas disponibles y eligieron las más adecuadas para alcanzar los objetivos. Además, fueron los encargados de realizar casi toda la documentación. ¿Qué es DeviceSense? En pocas palabras, DeviceSense es una plataforma web que permite el monitoreo en tiempo real de los diferentes parámetros medibles de dispositivos industriales como PLC, robots, elementos de control, entre otros, con el objetivo de realizar mantenimientos preventivos. Nos propusimos realizar una aplicación que sea accesible para pequeñas y medianas empresas que utilizan estos dispositivos para producir, en comparación a los servicios de monitoreo oficial que proveen los fabricantes, además de resolver las limitaciones de compatibilidad que estos servicios tienen. Arquitectura del sistema. El sistema puede dividirse en dos grandes módulos, uno que se implementa en la infraestructura del cliente, donde se configuran las conexiones y se generan los datos, y otro que se aloja en un servicio de cloud computing, donde se almacenan estos datos y se hacen accesibles desde cualquier lugar con una conexión a internet. La aplicación de suscripciones que se implementa en el cliente está desarrollada con Node.js, Express y MySQL. Gracias a la arquitectura OPC UA podemos acceder al address space de cada dispositivo desde la aplicación y configurar las métricas que van a ser leídas por el data logger. Este proceso de recolección de datos los almacena en una base de datos InfluxDB que es NoSQL y está orientada a series temporales. La plataforma Grafana se alimenta de estos datos para generar gráficos, KPIs y alertas que pueden ser organizadas en forma personalizada en dashboards. Antes de comenzar con la demostración, vamos a explicar el contexto de la simulación realizada para mostrar el funcionamiento de DeviceSense. Se utilizó el software Robot Studio para levantar un backup del brazo robótico ABB IRB 120 que se encuentra en el laboratorio de robótica de la facultad. El mismo está programado para escribir letras sobre una pizarra con un fibrón. Nuestro objetivo va a ser controlar la cantidad de letras que escribe el robot, lo que nos va a servir, por ejemplo, para calcular cuándo se debe reemplazar el fibrón. Para poder conectar el brazo robótico simulado a la aplicación de monitoreo y análisis, vamos a iniciar el controlador OPC de Robot Studio y a su vez vamos a utilizar un gateway OPC UA para enmascarar el protocolo OPC del brazo robótico. Ahora vamos a ingresar al AVM de dispositivos de la aplicación y nos va a permitir configurar la conexión al brazo robótico y definir las suscripciones a los datos que nos interesa monitorear. Comenzamos dando de alta el brazo robótico como un dispositivo en la plataforma. Para esto vamos a definir un identificador único universal y un nombre para el dispositivo, la URL de conexión, que está compuesta por el prefijo opc.tcp, el nombre del host del brazo robótico, que en este caso es TempTunic5 ya que lo estamos simulando en la misma máquina, y el puerto sobre el que se está ejecutando el proceso. También hay que definir el nodo raíz correspondiente a la base del address space, que por defecto en OPC UA se llama root folder, y por último definimos un timeout para la conexión y una descripción. Con esto tenemos todo listo para definir las suscripciones. Suscripciones. Una vez definido el dispositivo, vamos a crear una suscripción a los datos del mismo. Para esto vamos a necesitar definir un identificador único universal para la suscripción dentro de la aplicación. Luego vamos a seleccionar el dispositivo asociado a la suscripción, en nuestro caso el brazo robótico simulado IRB 120 final. También es necesario un nombre para identificar a la suscripción, así como también una base de datos, en donde se van a almacenar los datos configurados en la suscripción. Por último, también tenemos que seleccionar el modo de muestreo y la frecuencia en que se va a realizar el mismo. Address Space. En el Address Space de un dispositivo se puede ver la estructura de datos del mismo. Para finalizar el alta de la suscripción, vamos a seleccionar los datos de interés que queremos monitorear. A fin de la simulación del brazo robótico, los datos de interés van a ser los siguientes: BLetraCon, un contador que representa la cantidad de letras que produjo el robot, y por otro lado,
ve posi eje X, Y y Z, ejes que marcan la posición del brazo robótico. Procesos. Una vez finalizada el alta de la suscripción, tenemos que ejecutar el proceso asociado a la misma. El proceso en cuestión va a encargarse de realizar el monitoreo del brazo robótico, según los parámetros configurados en la suscripción. Las tareas a realizar por el proceso de suscripción son las siguientes. Primero, va a conectarse con el brazo robótico, luego va a indicarle el tipo de muestreo y cuáles son los datos a muestrear. También va a ejecutar el muestreo en forma periódica según la frecuencia de muestreo configurada. Y para finalizar, va a almacenar el resultado del muestreo en la base de datos definida en la suscripción. Dashboards. Finalizada la fase de monitoreo, vamos a comenzar con la fase de análisis. Para presentar los datos y realizar el análisis de los mismos, vamos a utilizar Grafana. Nuestro objetivo va a ser construir un dashboard de monitoreo en el que vamos a mostrar los cambios de los ejes X y Z del brazo robótico a través del tiempo, así como también mostrar la evolución de la cantidad de letras producidas. Primero vamos a definir una query para la serie temporal correspondiente al eje X. Para esto vamos a seleccionar la base de datos definida en la suscripción, InfluxDB final. Luego vamos a construir el cuerpo de la query. En el From vamos a seleccionar el brazo robótico. En el Where vamos a seleccionar la suscripción encargada de extraer los datos del dispositivo. En el Select vamos a seleccionar el dato que nos interesa mostrar de la suscripción. En este caso es el eje X. Para las series temporales correspondientes a los ejes Y Z, vamos a repetir el proceso anterior seleccionando los valores monitoreados correspondientes a los ejes Y Z. Ahora vamos a crear un KPI para poder visualizar el total de caracteres producidos por el brazo robótico. La construcción de la query sigue la misma lógica que las queries de los ejes X y Z, solamente vamos a cambiar el select de la query y en el mismo vamos a seleccionar la cantidad de caracteres monitoreada, vLetraCount. La herramienta también nos permite modificar el rango de criticidad del KPI. A fines de la demostración, vamos a definir las siguientes zonas de criticidad. La zona verde para una cantidad de caracteres menor a 120, la zona amarilla para una cantidad de caracteres entre 120 y 240, y la zona roja para una cantidad de caracteres superior a 240. Alertas. Para finalizar el dashboard, vamos a crear una alerta sobre el total de caracteres. Primero, vamos a crear un gráfico de evolución temporal para la cantidad de caracteres producidos por el brazo robótico, al igual que hicimos anteriormente para los ejes X y Z. Ahora vamos a dirigirnos a la sección de alertas. Primero vamos a configurar la condición de disparo de la alerta. La misma se va a efectuar cuando el último valor muestreado de la cantidad de caracteres producidos supere el valor umbral definido en 42. Finalizando la creación de la alerta, vamos a necesitar definir quiénes van a ser notificados sobre la misma y cuál va a ser el mensaje adjunto. En nuestro caso, se va a enviar el mensaje valor umbral superado al mail correspondiente a la organización ds.org. Concluyendo con la demostración,
Solo resta esperar a que el brazo robótico supere la producción de 42 caracteres, y así poder corroborar la recepción del mail de notificación producido por el alerta. Conclusiones del proyecto. DeviceSense fue un proyecto que nos tomó bastante tiempo de trabajo, ya que es un sistema que abarca diferentes tecnologías, las cuales tuvimos que investigar y aprender para poder integrarlas de la mejor manera. También hay que incluir el trabajo de análisis del proyecto, en el cual estudiamos diferentes aspectos del mismo, como la factibilidad técnica, los riesgos asociados, la rentabilidad económica, análisis de mercado, etc. A partir de todo esto, pudimos articular nuestro proyecto con las incumbencias transversales de la carrera y cumplir con los requisitos de la materia proyecto final. Para terminar, comentamos algunas ideas que no entraron en el alcance de este proyecto. Inteligencia artificial. A partir de la captura de datos de los dispositivos industriales, se podría hacer una integración con temas de inteligencia artificial, para, por ejemplo, realizar mantenimiento predictivo de la maquinaria. Accionamiento y control. Usando OPC-UA, además de usarlo para la captura de datos, se puede realizar accionamiento y control de manera remota de estos dispositivos, y así lograr un mayor control de la línea de producción. De esta manera se puede dar un mejor soporte a la interconexión de los procesos productivos, por ejemplo, en una planta que tenga diferentes líneas de producción. Por último, se pueden aplicar los conceptos de Big Data y Machine Learning, que también tiene que ver un poco con inteligencia artificial, ya que en una implementación común de DeviceSense se captura un gran volumen de datos. Estos datos pueden ser tratados usando estos conceptos para obtener mayor información y que le sirva al cliente para tomar decisiones. Todas estas posibles mejoras responden a los conceptos relacionados con la industria 4.0, que enfatiza la idea de una adecuada digitalización y coordinación en todas las unidades productivas de un proceso. Para terminar, agradecemos al Departamento de Sistemas por este espacio en el Workshop 2020 y dejamos nuestros mails para que nos contacten ante cualquier duda o consulta que quieran realizar. Muchas gracias.